Buenas noches. Muy bien. Mi nombre es Eddie Juárez. Soy católico, soy laico. Vengo de la diócesis de Chulucanas, en el Perú. Y ahí en la diócesis soy parte del equipo pastoral. Y me han pedido compartir un poco mi testimonio de vida en este camino ecuménico. Desde muy pequeño, desde niño, yo he nacido, he crecido en el ámbito católico. En mi diócesis hay un plan pastoral muy rico en la participación de los laicos. Entonces, desde niño fui parte de la comunidad de mi zona, de mi parroquia, en fin. Entonces, he sido formado y vivenciado pues en la comunión eclesial, ya que mi diócesis pues nace con el Concilio Vaticano II. Y en un punto, en un momento de mi formación, como le decía a Pacho también, influyó una formación un poco apologética, de formarnos para defender mi fe, para poder responder a los ataques de las otras iglesias. Entonces, pues hasta cierto punto, hasta cierto momento, yo también pues lo hacía, me formaba, compartía con jóvenes y con adultos también formación bíblica en temas pues más apologetas y de defendernos ante los ataques. Hasta ese momento pues me sentía bien, me sentía pues convencido de lo que hacía. Sin embargo, pues en el 2019 participé en la Jornada Mundial de la Juventud que fue en Panamá. Y al final de la jornada salía de la misa de envío, la misa de clausura, ahí con el Papa Francisco, y al final, de camino ya al lugar donde nos hospedábamos, me encontré con una escena que marcaría pues lo que creía. Decía, pues iba de camino y encontré que estaban acogiendo a unos peregrinos, a unos jóvenes, les brindaban comida, refresco, en una iglesia bautista. Entonces como que algo pues cambió en mí, me hizo preguntar, me dijo, pues no sé qué está mal aquí, están mal ellos, estoy mal yo, los jóvenes que van ahí. Entonces desde ahí entró pues la inquietud en mí de explorar este aspecto. En el 2021, a través de la Conferencia Episcopal para Jóvenes y Laicos de la Conferencia Episcopal Peruana, recibí la invitación para participar en un laboratorio de buenas prácticas ecuménicas e interreligiosas, Ecumeni, que es promovido por CREAS, el Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio. Y ahí entré en un espacio de formación. Este laboratorio tiene 4 meses de formación virtual con jóvenes de distintos países de América Latina y el Caribe, con jóvenes de distintas denominaciones cristianas. Ahí fui pues aprendiendo el arte de la hospitalidad, la fraternidad universal, el aprender a ser huésped, hospedero, un tipo de liderazgo distinto desde este arte de la hospitalidad. Y al final de esta formación hubo un encuentro que también me marcó. Terminé la formación todavía con algo de dudas, y en el encuentro presencial en el Perú estaba iniciando este proyecto. Solo nos reunimos 3 jóvenes del Perú: Steve, que era metodista, Luz Micaela, luterana, y yo, católico. Y nos sentamos el primer día a la mesa para conversar, y ahí, como en la predicación de Pacho, como que se cayeron las escamas, y empecé a reconocer que tenía hermanos no solo en mi iglesia, sino que tenía hermanos en distintas iglesias cristianas. Y eso es lo que pues hizo un cambio en mi vida, pues en este tema del ecumenismo, que se volvió pues no solamente parte de formación, sino en un estilo de vida
pues para mí personalmente y en muchos de los jóvenes que hemos hecho Ecumeni y que reconocemos hermanos en otras iglesias distintas, y que esta formación no se queda ahí, no se queda en un diálogo bonito, no se queda en un encuentro pues anecdótico, sino que va más allá. Ecumeni nos anima a hacer algo juntos. Primero, ir al encuentro del hermano de otra denominación cristiana para juntos pensar en una buena práctica que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente, con temas de resiliencia, de construcción de paz, en fin. En mi comunidad, pues convoqué a jóvenes de la pastoral juvenil, que son los que los tenía a mano, pero también me puse en contacto con jóvenes de dos iglesias evangélicas de tradición pentecostal, y con ellos empezamos un voluntariado que sigue hasta ahora, un voluntariado que atiende pues a los más vulnerables de la comunidad, en especial en momentos de emergencia, y que todavía pues nos reunimos de vez en cuando para hacer algo juntos. Y pues esto me marcó, me apasionó tanto trabajar por hacer camino de unidad, por tratar de hacer vida este sueño de Jesús que nos dice pues en Juan, en esta oración, al Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Por eso es que sigo participando en espacios ecuménicos. Actualmente soy el coordinador del equipo diocesano de animación pastoral, vemos toda la pastoral diocesana. Hoy cuando Harold en su presentación hablaba de cómo hacer ecumenismo pastoral, decía pues en Chulucanas, en mi diócesis, ya lo estamos haciendo desde hace 3 años. En el plan pastoral diocesano ya estamos introduciendo temas de ecumenismo, animando a las parroquias a que puedan hacer acciones ecuménicas ahí en su comunidad, a convocar pues a líderes cristianos de la comunidad para que puedan pues hacer algo. Entonces es una forma de vivir el ecumenismo y de llevarlo a la pastoral. Entonces creo que es indispensable nuestra formación, llevarla a la acción. Entonces les animo a que sigamos en este proceso, en este camino, y que así como Ecumeni, que ha formado a más de 300 jóvenes de 20 países de América Latina y del Caribe, que ya somos un signo de esperanza pues para la humanidad, que a veces nuestros países tan fragmentados, polarizados, necesitan signos de unidad y de esperanza, y creo que pues en Ecumeni estamos haciendo eso. Estamos pues gastando la vida, gastando nuestra juventud, poniéndonos al servicio pues de nuestros hermanos, y juntos pues estamos edificando esta paz que es fruto de la justicia. Muchas gracias. Buenas noches, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Laura Camila Jiménez, soy colombiana, tengo 23 años y soy miembro de una iglesia evangélica pentecostal. Desde pequeña crecí en un país donde la violencia ha sido una herida abierta en mi historia, pero también crecí en una familia donde Dios siempre ha sido el centro. El ecumenismo no llegó a mí como una teoría, sino como una experiencia de vida. Lo conocí en carne propia cuando a los 14 años empecé a participar en un grupo de jóvenes de una iglesia metodista en Bogotá. En ese momento, mi familia, también cristiana, pero con una tradición distinta, sintió temor. Había prejuicios hacia lo que representaban los otros, hacia lo que no se conocía. Y aunque fue difícil al principio, algo más fuerte comenzó a hablar. Y ese fue mi testimonio. Mis padres comenzaron a ver la transformación en esos espacios en mí.
la alegría con la que volvía, el amor con el que hablaba de Jesús, la pasión por servir y por comprender al otro. Eso fue tocando sus corazones y, por supuesto, abriendo su mirada. Más adelante me mudé a Buenos Aires, Argentina, para estudiar ciencia política, convencido de que la fe y esa pasión también debían expresarse en la vida pública. Desde el primer momento fui recibida con amor por mi iglesia local, Verbo de Vida Argentina, y que es de confesión también evangélico pentecostal, donde experimenté calidez y cuidado sin igual. En este recorrido, Ecumeni apareció como un verdadero regalo de Dios, un laboratorio de formación ecuménica, como ya lo habían explicado mi compañero Eddie. En ese trayecto, con jóvenes de diferentes denominaciones, yo elegí el trayecto de construcción de paz, apasionada por la paz y por la historia de mi país y sus heridas. Allí mi deseo fue formar una comunidad de jóvenes, estudiantes, cristianos, de distintas iglesias, edades y carreras, que pudieran dar testimonio de Cristo dentro de la Universidad de Buenos Aires y en los espacios donde la fe suele ser silenciada o a veces ridiculizada. En el contexto universitario, donde muchas veces ese conflicto político y la división ideológica opacan el diálogo genuino, comprendí que fortalecer la democracia no pasa solo por el voto o la representación, sino también por reconocer y abrazar a ese otro como alguien tan valioso y amado tan valioso y amado como por Dios, como lo hace conmigo. Desde entonces he participado en encuentros y proyectos y espacios de formación junto a jóvenes de distintas denominaciones cristianas. Y he visto cómo el servicio compartido desde distintas tradiciones, pero con un mismo Señor, tiene un poder transformador. Nos une el Evangelio, nos impulsa el amor, nos mueve la esperanza de un mundo más justo y más humano. Y lo más hermoso es que este crecimiento espiritual también alcanzó a mi familia. Mis padres, al ver que mi fe no se debilitaba, sino que por el contrario se profundizaba, comenzaron a descubrir el valor que hay en otras expresiones del cristianismo. Yo soy carne viva del ecumenismo y del fruto de este. Hoy, cuando yo olvido orar, mi madre, católica, quien me recuerda que todo comienza con una conversación con Dios. Como aprendí en mi propia casa, nada habla más fuerte que una vida transformadora por el amor, por la unidad y por el servicio. Y hoy sé con convicción propia que esa unidad es también un camino para construir una sociedad más democrática y más reconciliada. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Realmente es un privilegio estar, especialmente navegar entre tantos teólogos, teólogas, pero también biblistas. Y para mí, como laico en estos días y sobre todo desde ayer, ha sido todo un aprendizaje. Si bien quiero reconocer que he tenido maestros desde jóvenes dentro de mi iglesia metodista, por un lado por aquellos, y quiero honrar la memoria de aquellos profesores de ICEDET que hoy no nos acompañan, pero que han sido mis maestros de escuela dominical. Foster Stockwell, también fue Emilio Monti, fueron José Miguel Bonino, Lura Villanueva, no eran todos metodistas, entonces para mí después, por supuesto, en lo que es el camino, la caminata ecuménica, como dicen los brasileros, también Sidney Roy y su esposa, sobre todo con el trabajo en el norte con los pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Así que eso por un lado, y por otro lado, la formación ecuménica recibida por mis obispos cuando trabajaba en la Iglesia Nacional, desde lo que fue el obispo Gattinoni, el obispo Pagura, el obispo Echegoyen y nuestra primera obispa mujer, Nelly Ricci. De todos ellos he podido
como administrador general, o como ustedes lo quieran llamar, administrador diocesano, he podido estar colaborando y trabajando con ellos estrechamente, pero también he recibido de ellos muchas enseñanzas ecuménicas, algunas un poco grotescas, ¿sí? Yo siempre recuerdo que el obispo Echegoyen, cuando estaba en su trabajo en Mendoza, y se refería a estas historias de enfrentamiento entre católicos y evangélicos. Y entonces él me contaba una anécdota que me hizo mucha gracia, porque en realidad la cuestión de los enfrentamientos es parte de la ignorancia, ¿verdad? Porque él decía, no, porque venía el curita y se me quejaba, ustedes que cantan, porque hay algo que a los metodistas nos gusta, es cantar, y muchos de nosotros cantamos mal, sobre todo por los himnos de Wesley, pero nos gusta. Pero y entonces él me decía, y yo le dije a mi hermano curita, y ustedes que van en procesión atrás de una muñequita que también... Y yo dije, Dios, madre, qué increíble esto, cómo se agredían. Sin embargo, los años pasan y por supuesto he conocido a Monseñor Jorge Bergoglio en el episcopado cuando era Aldo Echegoyen, también obispo de la Iglesia Metodista. Es decir, que el tiempo y también el Espíritu Santo también sana heridas y reconcilia. Pero ustedes dirán qué hace aquí un economista y sobre todo teniendo su oficio más que nada en lo que es la cooperación internacional. Miren, a mí me llamó mucho la atención lo que escuchaba ayer en las ponencias de la mañana, pero sobre todo esta cuestión más, no solo conciliar y respecto de Nicea, sino también esta situación de ubicación contextual. Y yo pensaba, ¿cómo es que habrán cooperado? ¿Cómo es que habrán cooperado para que un esfuerzo tan grande se pudiera realizar? Y es que la pregunta siempre es, ¿por qué cooperamos? ¿Qué nos motiva? Son preguntas iniciales para obtener respuesta acerca de los sentidos y significado de lo que es la cooperación intereclesial e interreligiosa. Michel Tomasello afirma que la esencia del humano está en el altruismo y la cooperación. En el altruismo, dice en su volumen sobre por qué cooperamos, editado en Berlín en 2010, y él afirma que la esencia del humano está en el altruismo y la cooperación. En el altruismo uno se sacrifica por el otro y es la empatía, dice. Es la cooperación, en la cooperación muchos se unen para el bien común. Hay una palabra quechua que me gusta mucho, que en realidad es un concepto, el concepto de conacuy. Conacuy es una palabra quechua que dice, traigo lo mejor de mí al encuentro contigo. Y creo que de eso se trata la empatía. Y también, bueno, muchos escribieron sobre esta afirmación, ¿sí? Académicos de Oxford, de Stanford, de diversas universidades en lo que es la cooperación internacional. Pero una de las tesis axiales de la física cuántica y de la cosmogénesis consiste en afirmar la cooperación y la relación de todos con todos. Que la cooperación implica eso, una cuestión relacional de todos con todos. Para un metodista eso es muy fuerte porque ese es lo que nosotros llamamos el espíritu de la conexionalidad. Es lo que, estando uno en un lugar, igual tiene vínculo con otra comunidad metodista en otro lugar. Pero también no es una cuestión de metodistas, todo esto está relacionado y nada existe fuera de la relación.
Y con esto me hizo acordar cuando nosotros en economía hablamos de las economías regenerativas o economías de la vida. Hay un concepto que se llama en economía bienes relacionales, que durante mucho tiempo ha sido reemplazado por esto que usualmente hacemos, que son los bienes de consumo. Pero los bienes relacionales es la esencia de la economía porque es fruto de lo que es la retroalimentación con la teología. El Papa Francisco en su encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común lo dice de una manera concreta. Y cito al Papa: todo está relacionado y todos nosotros, esto en Laudato Si, en la encíclica, todo está relacionado y todos nosotros estamos relacionados, los seres humanos, caminamos juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación que nos une también con el tierno afecto al hermano Sol, a la hermana Luna, al hermano Río y a la Madre Tierra. Eso es lo que nos dice el Papa Francisco, lo que nos recuerda en su encíclica. Ahora hay una cuestión que me gustaría también, porque también de cuál es mi experiencia, sobre todo, yo tengo que agradecer la experiencia que puedo tener con la formación ecuménica con los jóvenes de diferentes iglesias, ¿sí? Y eso lo hacemos a través de lo que es nuestra entidad, nuestra organización CREAS, a través del programa Icumeni. Icumeni es un programa, es un itinerario formativo dirigido a jóvenes de diversas iglesias en América Latina y el Caribe. Y ya hoy van a escuchar en el acto público dos jóvenes de Icumeni que están aquí, Laura y Edi, Laura de Colombia y Edi de Perú, que ellos ahora son tutores en Icumeni. Y es una formación a través de lo teórico, práctico y experiencial que busca generar un mundo más justo y fraterno. Se promueve un liderazgo participativo y comunitario incorporando temas como la hospitalidad, el reconocimiento del otro, el liderazgo comunitario, la fraternidad, la construcción de paz, las religiones y el desarrollo, el ecumenismo y las herramientas para diseñar propuestas transformadoras. Solo esto voy a hacer un paréntesis. Para mí era muy importante el contenido, sobre todo el eje temático de la hospitalidad. Porque la hospitalidad, de alguna manera, como arte, lo que nos genera no es solamente el diálogo, sino la posibilidad de generar esa empatía y de transitar ese camino de unidad sinodal. Entonces, la anécdota es, yo vengo de una familia de inmigrantes japoneses, pero nací en Argentina. Ustedes imagínense que yo soy de la generación de los baby boom, así que imagínense la edad que tengo, soy bastante antiguo, iba a decir, bastante grande. Entonces, pero ustedes imagínense, un niño asiático nacido en un barrio mayoritariamente de italianos y españoles, ¿sí? También de migrantes, un barrio obrero, ¿sí? Y además, pero este chico, ¿cómo es que es evangélico? Cruz diablo. Sin embargo, lo que es un barrio, lo que es una comunidad de migrantes, es impresionante lo que uno hace a la convivencia de quienes somos hijos de extranjeros o hijos, como se dice habitualmente, hijos del barco, ¿sí? De las personas que vienen del barco. Pero entonces lo que quería decir, con respecto a la hospitalidad, como buena migrante, mi mamá lo que le encantaba era cocinar. Y entonces invitaba a todas sus amigas,
No importaba si eran católicas, yo en realidad creo que todas eran católicas, pero las atraía la comida, esa comida fusión entre lo que era criollo y lo que era japonés. Entonces le atraía. Y entonces ella abría la Biblia y hablaba de Cristo. Hasta que cerca de casa, a 2 cuadras, 3 cuadras, había una iglesia metodista, ¿sí? Y ella entonces se le ocurrió invitar a la pastora para que ella también se integrara a esa hospitalidad. Bueno, es una anécdota, pero creo que también ilustra algo, que es un eje que es importante, el tema de la hospitalidad, así como la fraternidad y otros valores. Y también en términos de la cooperación. Este itinerario formativo no podría sostenerse sin tener en cuenta también este tipo de empatías que nosotros llamamos cooperación entre todos. Y entonces lo que solo quiero mencionar es que este programa de itinerario formativo para líderes jóvenes de las iglesias, que ya estamos por casi la 4ª versión, ¿no? Ha alcanzado más de 400 jóvenes, mitad católicos, jóvenes líderes de las iglesias y mitad evangélicos. Pero esto es en función de un acuerdo que tenemos desde CREAS como Cevitepal, con el CELAN. Nosotros tenemos un acuerdo conveniado justamente con el CELAN y también con la plataforma de universidades evangélicas y protestantes que certifica la formación a través de la Universidad Reformada de Colombia. Y por supuesto tenemos el apoyo y la promoción de Cáritas, el movimiento de los focolares, la Iglesia Metodista Unida, también Suma Fraternidad, la Conferencia Episcopal de Colombia y la Comisión Episcopal para Jóvenes y Laicos de Perú, entre otras instituciones. La cooperación en términos de clave de sinodalidad, retroalimentada en estos días a través de lo que hemos visto, lo que es el Concilio de Nicea como una cuestión dinámica, conciliar, pero también sinodal. Entonces, solo quiero mencionar 2 cuestiones que tienen que ver de dónde se nutre este programa. Y son los documentos que tienen nuestras iglesias. Pero hay un documento que es orientador también, que hoy mencionaba Monseñor Rodolfo, que es de la Comisión Teológica Internacional del 2018. Hace presente que el diálogo ecuménico en los años recientes reconocen la sinodalidad, y abro paréntesis textual, y dice: reconocen la sinodalidad una dimensión reveladora de la naturaleza de la Iglesia y constitutiva de su unidad en la multiplicidad de sus expresiones. Y cierra comillas. Y creo que porque el camino de la unidad, el camino ecuménico, converge en la noción de iglesia como comunión, como la coinonía, con ese concepto de coinonía, que efectivamente cuando hoy escuchaba los testimonios también, es que se realiza y se concretiza en cada iglesia local y en su relación con las demás iglesias. Y esa es la experiencia que tienen estos líderes juveniles en Ecumeni. Gracias a la existencia de estructuras y de procesos que son sinodales. Es decir, si nuestra cooperación no fuera, a veces se utiliza la palabra institucional, pero si nuestra cooperación ecuménica no fuera de esa envergadura, me parece que tampoco
podría ser sostenible. Por eso me parece importante eso. Por otra parte, la Comisión Teológica Internacional cita en ese mismo documento el documento de fe y constitución del Consejo Mundial de Iglesias. Y dice el texto de la Comisión de Fe y Constitución: bajo la guía del Espíritu Santo, toda la Iglesia es sinodal, es conciliar, en todos los niveles de la vida eclesial, local, regional y universal. La sinodalidad y la conciliaridad reflejan el misterio, como hemos hablado bastante hoy y ayer, el misterio de la vida trinitaria de Dios. Y las estructuras de las iglesias la expresan con el fin de realizar la vida de la comunidad como comunión, como koinonía. Un teólogo italiano, Piero Coda, se relaciona estas dos citas y dice: es posible destacar 3 elementos sobre este párrafo del documento de fe y constitución que se encuentra en sintonía con la perspectiva eclesiológica que propone a su vez el documento de la Comisión Teológica Internacional. En primer lugar, se reconoce que la vida de la Iglesia en sí misma es sinodal. Vamos juntos, caminamos juntos, eso es nuestra comunión, en sus diversos niveles, local, regional y universal. Hay toda una articulación en ese sentido. En segundo lugar, se afirma esto, pues la Iglesia proviene del misterio trinitario y ella refleja esa vida de Dios Trinidad en el mundo. Da testimonio de ese misterio. Y en tercer lugar, se reconoce que ciertamente las estructuras de la Iglesia, las eclesiologías, están llamadas a expresar la vida trinitaria de Dios para favorecer la comunión en la vida de la comunidad. Voy a ir, creo que ya me pasé un montón, pero bueno, voy a ir cerrando porque así no se aburren, pero miren, el legado del Papa Francisco es muy importante, sobre todo cuando en 2016 impulsó a la Iglesia en América Latina, y vengo para nuestra región, a dar un nuevo y trascendental paso que era justamente llevar a cabo el encuentro eclesial y sinodal. Como evangélicos, ¿verdad, Harold? Como evangélicos que hemos participado de esa y varios otros, que hemos participado de ese proceso, efectivamente también hemos aprendido mucho. Y eso es parte de esta empatía que hace que nosotros hoy lleguemos aquí. Y eso es el legado que el Papa Francisco ha tenido con respecto después al sínodo de la sinodalidad. Creo que esto es clave. Y quiero terminar con el mensaje, con algunos párrafos del mensaje del Papa León XIV a las delegaciones ecuménicas e interreligiosas, cuando estuvieron reunidas en la Sala Clementina el lunes 19 de mayo de 2025 para el inicio de su ministerio petrino. Él decía en su mensaje: uno de los puntos clave del pontificado del Papa Francisco ha sido el de la fraternidad universal. El Papa de Fratelli Tutti promovió tanto el camino ecuménico como el diálogo interreligioso, y lo hizo sobre todo cultivando las relaciones interpersonales, de modo que, salvaguardando los vínculos eclesiales, se valoriza siempre el aspecto humano del encuentro. Y por eso hablaba yo de hospitalidad como en términos de aquello que realmente nos motiva a estar
juntos en un camino sinodal. Y dice: mi elección ha tenido lugar mientras se conmemora el 1700 aniversario del primer concilio ecuménico de Nicea. Ese concilio representa una etapa fundamental para la elaboración del credo compartido por todas las iglesias y comunidades eclesiales. Y termina la cita del mensaje del Papa León XIV. El Consejo Mundial también, del Consejo Mundial de Iglesia, ha declarado el 2025 como el año ecuménico, y seguramente mi colega, mi hermano, el doctor Marcelo Schneider, mañana también presentará más en profundidad eso. Creo que ahí hay una cuestión de mucho compromiso en torno de la resignificación también por parte del Consejo Mundial de Iglesias como familia de varias denominaciones. Entonces, y bueno, ya no me salté un montón de cosas, pero bueno, voy a tomar las últimas frases. Miren, hay tanta riqueza, pero no importa, después lo comparto. Pero lo que quiero es terminar con el último párrafo del Papa León XIV, que dice que además de expresar un saludo especial a los hermanos judíos y musulmanes, cierra su mensaje diciendo: a todos ustedes, y abro comillas, a todos ustedes representantes de las demás tradiciones religiosas, les expreso mi gratitud por su participación en este encuentro y por su contribución a la paz, tan necesaria, ¿verdad? En un mundo herido por la violencia y los conflictos, cada una de las comunidades aquí representadas aporta su sabiduría, su compasión y su compromiso con el bien de la humanidad y el cuidado de la casa común. Estoy convencido de que si estamos todos unidos y libres de condicionamientos ideológicos y políticos, podremos ser eficaces al decir no a la guerra, sí a la paz, no a la carrera armamentista y sí al desarme, no a una economía que empobrece a los pueblos y a la tierra, y sí al desarrollo integral, y agrego, aquella que se basa en los bienes relacionales y no en los bienes de consumo. Y finalmente dice el Papa León XIV: queridos amigos, gracias nuevamente por su cercanía. Invoquemos en nuestros corazones la bendición de Dios, que su infinita bondad y sabiduría nos ayude a vivir como hijos e hijas suyos y como hermanos y hermanas entre nosotros, para que crezca la esperanza en el mundo. El tema de la esperanza será mañana, para que crezca la esperanza en el mundo. Les agradezco de corazón. Ojalá aquí así sea.